Hola, hola, muy buenas noches y bienvenidos. En esta oportunidad les quiero presentar a mi súper invitado, el psicólogo Jonathan Rodríguez, un gran colega y su enfoque también es organizacional. Jonathan, un placer y un gusto tenerte por aquí por mi canal, súper bienvenido, cuéntanos cómo estás. Muchas gracias, Adriana, por la bienvenida, por la invitación. Estoy bastante bien, gracias a Dios. Aquí juicioso tratando de compartir un poco del conocimiento que tengo con tus suscriptores. Súper, qué chévere. Bueno, ¿qué te parece si para comenzar nos cuentas un poco de ti? ¿Quién es Jonathan? Bueno, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy psicólogo egresado de la Universidad Minuto de Dios, cuento con 22 años de edad. Actualmente pues estoy trabajando como psicólogo organizacional en una empresa de ingenieros civiles y eléctricos y paralelamente manejo un proyecto independiente que se llama PsychoU, que básicamente también busca aportar conocimientos desde la psicología organizacional clínica y pues desde las herramientas que podamos brindarles a la vida cotidiana de nuestros suscriptores. Súper, qué chévere, Jonathan. Y súper invitados a todos para que vayan al canal de Psicoyu, que está compuesto pues principalmente por Jonathan y tres colegas súper espectaculares que también nos comparten temas, como dice Jonathan, súper valiosos, con mucho contenido e interesantes con respecto a diferentes áreas desde la psicología. Entonces, súper invitados. Bueno, Jonathan, hoy vamos a hablar de un tema también muy clave en esta época y es cómo funcionan los procesos de selección principalmente. Entonces, ¿qué te parece si nos compartes primero, desde tu punto de vista, desde tu formación, de tu experiencia y trayectoria, qué son los procesos de selección? Bueno, normalmente la gente llega a confundir el término de proceso de selección también con otro proceso que es muy parecido, que es el reclutamiento. Básicamente estos dos procesos van de la mano porque iniciamos desde un reclutamiento y conllevamos todo el proceso a través de una selección que finaliza, si es, digamos, lo indicado, en un proceso de contratación. Entonces, básicamente te voy a hablar también de reclutamiento y selección para que quede un poco más claro todo este mundo, digamos que de los filtros que llevan a que una persona, desde que conoce la oferta hasta que pase todos los procesos y posteriormente pues llegue a vincularse a la empresa. Entonces, por primera parte tenemos lo que es el reclutamiento y este inicia cuando la empresa dice, hombre, necesitamos cubrir una vacante, ya sea por varias razones, porque una persona se desvinculó, porque estamos creciendo como empresa o porque vemos que tal vez un área está demasiado cargada laboralmente y queremos equilibrar las cargas porque también digamos que desde la psicología siempre buscamos pues el bienestar de los empleados en una organización porque al final el ser humano es la materia prima fundamental de todas las empresas. Entonces, digamos que existen estas razones por las cuales la empresa le dice al psicólogo necesitamos buscar un perfil, posteriormente nos tienen que decir el nombre del cargo y lo más importante son las funciones y por tanto los requisitos. Porque muchas veces, digamos que por el afán, nos dicen, no sé, reclute a un contador y ya. Pero resulta que necesitamos un contador que tenga una especialización o que cuente con conocimientos muy específicos que son claves para empezar a discriminar. Porque es muy cierto que la realidad de hoy en día es que mucha gente necesita trabajo, o sea, una cantidad absurda. Y a pesar de que hay mucho trabajo y mucha oferta para realizar, muy poca gente cumple con los perfiles. Y es precisamente por este punto en el reclutamiento. Posterior a que ya tenemos, digamos que las condiciones de la oferta, las funciones que va a desempeñar y las exigencias que necesitamos que cumpla el candidato, pues publicamos la oferta. Hoy en día con la tecnología es muy fácil llegar a las personas, no solo digamos con el voz a voz, no solo con los panfletos que se usaban mucho antes, sino a través de redes sociales, de plataformas digitales como lo es CompuTrabajo, y en fin, hoy en día existen muchísimos medios por los cuales acercarnos a los candidatos. Obviamente tratamos de dar un tiempo prudente de tiempo para que la gente pues empiece a aplicar a las vacantes, nos envíen sus hojas de vida y aquí empiezan los filtros con los cuales ya iniciaríamos digamos que el proceso de selección. Entonces aquí tomamos las hojas de vida que llegan por todos los canales que lleguen y empezamos a filtrarlas.
yo creo que aquí hay un dato muy importante que la gente, digamos que desvaloriza, por decirlo así, y es que le damos un poco de mayor importancia a aquellas hojas de vida que llegan con soportes. Entonces, los certificados de estudio, los certificados laborales, porque es más fácil para mí soportar que lo que me está diciendo en la hoja de vida es verdad. Porque bien, tú me puedes decir a mí que llevas 20 años de experiencia en el mundo de la psicología, que cuentas con 3 especializaciones, pero muchas veces, no digo que sea siempre, pero muchas veces las personas a veces digamos que exageran un poco más allá del perfil de lo que realmente es, y esto lo que hace es que tanto el candidato como el psicólogo pierdan mucho tiempo. Porque te pongo un ejemplo, digamos, yo veo la hoja de vida sin soportes, confío en lo que me está diciendo la persona, porque pues es un principio de buena fe, pero resulta que después de 2 o 3 o 4 días de pruebas, de transporte, de bueno, un sinfín de procesos, nos damos cuenta que no cuenta con toda esa experiencia y pues ¿qué pasa? No podemos continuar con el proceso, la persona perdió tiempo, perdió dinero, porque pues eso es gastar dinero en fotocopias, transportes. Entonces digamos que sí puede ser un plus aquellas hojas de vida que llegan con soportes. Entonces, retomando el proceso, aquí descartamos evidentemente las hojas de vida que no cumplen con el perfil, aunque a veces podemos ser flexibles, digamos que depende mucho de la vacante, porque digamos que no es el mismo nivel de exigencia para, por ejemplo, un asesor de servicio al cliente que para un gerente de una empresa, por ejemplo. Total. Entonces digamos que aquí sí varía un poco ese proceso y posterior a las hojas de vida, pues nos contactamos con las personas preseleccionadas para saber en primer medida que recuerden la oferta, porque muchas veces pasa que uno llama a la persona y dice, no me acuerdo si apliqué esa oferta, porque pues aplican a muchas ofertas que verán en su día a día. Entonces hay que recordarles toda la oferta, las condiciones laborales y preguntarles nuevamente si están interesados, porque muchas veces tal vez aplican, no miran a detalle todo y cuando uno va a hablar con ellos pues se dan cuenta que no es lo que esperaban. Las personas que queden de ahí pues se citan a pruebas y aquí digamos que aquí sí varía muchísimo, sobre todo dependiendo de la complejidad del cargo. Entonces puede que simplemente sea una entrevista o puede que sea entrevista, estudio de seguridad, inclusive hay pruebas hoy en día que se utilizan a través del polígrafo y pues digamos que aquí ya depende de 2 factores, diría yo, de la complejidad del cargo y de los gustos de la empresa, o más bien de los recursos de la empresa, porque tú sabes que no todas las empresas pues tienen, por ejemplo, para aplicar pruebas, porque una prueba puede ser bastante costosa. Entonces, pues digamos que aquí se filtra de acuerdo a la cantidad de pruebas que se realicen o a la cantidad de procesos. Entonces, digamos que para simplificar un poco, existen, yo diría que 4 procesos fundamentales que pueden existir en la selección, que es entrevista, ya sea la entrevista del psicólogo, del posible jefe inmediato. También tenemos las pruebas psicotécnicas, que son estas pruebas famosas donde hoy en día inclusive en internet se muestra cómo se resuelven. También tenemos las pruebas de simulación, los famosos assessment center, que estas pruebas hoy en día están ganando bastante peso, inclusive en el mundo de la virtualidad, que de pronto más adelante lo vamos a hablar, porque es ahí donde a través de una situación planteada al candidato puedo entender realmente un poco más allá de lo que me está contando en su hoja de vida. Y también contamos con otras herramientas que pueden ser complementarias, como las pruebas de proyección, que son las pruebas de psicoanálisis, que digamos que si bien no arrojan nada por sí solas, sí pueden ser un buen complemento para todo el proceso de selección. Y pues digamos que las personas que queden ahí, pues a la final se escogería el candidato que va a continuar ya para el proceso de contratación. Así es, que reúne las condiciones. Listo, Jonathan, pues Exactamente. bueno, básicamente lo que hizo Jonathan fue contarnos un poco al detalle cómo funciona, cuáles son como esas etapas que tiene un proceso de selección que son muy importantes. Ya más adelante, Jonathan nos va a compartir si esto se está llevando a cabo en nuestra época actual, cómo se está manejando, ¿sí? Porque no solo existe o se hace de manera presencial, sino que ahora se hace también de manera virtual. Entonces, Jonathan ya nos va a compartir esta información. ¿Qué te parece si ahora hablamos un poco de la importancia de llevar a cabo un proceso de selección? Yo creo que es fundamental, como te decía al inicio de esta entrevista, el ser humano es uno de los recursos y la materia prima fundamental de una empresa. Por más de que yo tenga la mejor tecnología, por más de que yo tenga, digamos que los mejores procesos, si yo no cuento con un buen recurso humano
pues no voy a tener la capacidad de llevar a cabo todos los proyectos ambiciosos que como empresa quiero cumplir. Entonces, un proceso de selección no es fácil, no es un proceso que cualquier persona puede hacer y muchas veces las empresas subestiman esto. Piensan que pueden suplir a un psicólogo con toda su formación que conlleva, lo pueden suplir con una persona que tal vez ya tenga experiencia en su campo y simplemente haga entrevistas, o pueden suplirlo netamente con una prueba que encontraron gratis en internet y no se dan cuenta que más que solo mirar si la persona cumple los requisitos técnicos, nosotros también estamos mirando otros factores que pueden influir grandemente en el desempeño de su labor en su día a día. O sea, nosotros también miramos que la persona tenga la capacidad, por ejemplo, de las habilidades sociales básicas, porque si, por ejemplo, voy a contratar a alguien para servicio al cliente y veo que cuando alguien no está en concordancia con lo que esa persona piensa, pues empieza a ser poco asertivo, empieza a ser agresiva, pues es evidente que yo no lo voy a contratar. Y muchas veces estas cosas, aunque parezcan pequeñas, generan un gran cambio con respecto al desempeño de la persona en la empresa y por consiguiente pues genera un gran cambio en los resultados de la empresa. Entonces hoy en día y más digamos que hoy en día en la virtualidad, donde es tan fácil, por ejemplo, falsificar un certificado de estudios o falsificar un certificado de experiencia laboral, pues es fundamental el papel del psicólogo en la capacidad que tiene pues de analizar la información y de analizar los posibles riesgos o los posibles factores que van a influenciar a la hora de determinar si una persona es buena o no para el cargo. Así es, Jonathan, totalmente de acuerdo contigo. El proceso de selección es de vital importancia. Sí, precisamente nosotros como profesionales desde la psicología, pues hacemos este tipo de procesos. De pronto las personas piensan que es simplemente ir a aplicar una prueba, ir a hablar con una persona y ya. Pero no, esto tiene algo más de trasfondo, tiene muchísima importancia porque a través del proceso de selección, de todos los filtros, de todas las etapas que esto conlleva, nosotros lo que estamos es conociendo muy bien a la persona, ¿sí? A la persona en su esencia, a la persona como es de pronto, no sé, en su diario vivir, a la persona como es y se desempeña y se desarrolla a nivel laboral, ¿sí? Por eso la importancia de nosotros entrar a validar cómo es su desempeño, ¿sí? No solo en la entrevista individual, en la entrevista por competencia, sino también en las pruebas psicotécnicas, en pruebas de conocimiento, que para muchos cargos aplica hoy en día, ¿cierto? Y en una entrevista por competencias, porque precisamente es allí, Jonathan, donde nosotros podemos entrar a identificar muchas cosas, muchos comportamientos a nivel profesional y laboral de un candidato. Entonces, por eso la importancia de hacer los procesos de selección. Bueno, ¿qué te parece si revisamos un poquito más a profundidad cómo están funcionando los procesos de selección? Cuéntanos cómo las diferencias o lo que tiene en cuenta hoy en día el psicólogo al hacer un proceso de manera virtual y de manera presencial. Bueno, hay un reto bastante grande y es que hoy en día el psicólogo tiene que asumir nuevas dificultades a la hora de analizar un proceso de selección en comparación a antes. Como tú bien decías, nosotros miramos a través de los filtros, pues que la persona cumpla a cabalidad con todas las competencias, tanto en su personalidad como en su nivel profesional. Y muchas veces cuando estamos en la presencialidad es muy fácil notar pequeñas cosas que hacen ese cambio, como por ejemplo la puntualidad a la hora de llegar a una entrevista a pesar de la distancia que puede haber entre la casa y el lugar de la entrevista, también la formalidad con la que va la persona, no quiere decir que discriminamos a alguien por cómo se viste, pero digamos que sí lo tomamos en cuenta en el sentido de que si yo sé que voy a un proceso de selección con una empresa que es seria, que me está ofreciendo una oportunidad de trabajar, pues digamos que no voy a ir con mi vestuario con el que voy con mis amigos a compartir una cerveza, por ejemplo. Entonces digamos que también eso es muy fácil identificarlo en una presencialidad, pero en la virtualidad es muy difícil, porque por ejemplo uno puede ver estos famosos memes donde aparece la persona que simplemente se coloca el traje de la cintura por arriba y de la cintura por abajo no se pone más que una sudadera o algo así. Sí, o en Entonces también es pijama. complicado. No, exactamente. Entonces es complicado y también es complicado porque pues la virtualidad en Colombia no es que sea tan, digamos, tan fluida como en otros países. Entonces uno normalmente en la entrevista no ve con claridad a la persona, no ve de pronto gestos, movimientos que pueden ser claves también a la hora de tomar una decisión entre si el candidato A o el candidato B es el indicado. Y a partir de eso es que el psicólogo empieza también como a replantearse y a complementar su trabajo. Entonces ya antes se podía ver de pronto que era más fácil
con una sola entrevista identificar si quería a una persona u otra, pero aquí lo que hemos visto que es más importante es complementarnos fundamentalmente la entrevista, al menos con un segundo proceso, que normalmente son las pruebas o de conocimientos psicotécnicos. Entonces, es una gran ventaja ver que la psicología también se ha actualizado. Entonces, encontramos un sinfín de pruebas que se pueden aplicar a través del Internet, como el PDA, que es una de las pruebas más famosas que se utilizan en psicología organizacional. Y es aquí donde los psicólogos dicen, bueno, digamos que no me puedo basar netamente por la entrevista, entonces debo encontrar otros recursos que me faciliten identificar que la persona sí es la indicada. Y aquí le empezamos a dar un poco más de peso a otros factores, como lo es el conocimiento de la persona, y también empezamos a realizar muchos estudios de integridad, que hoy en día se está reconociendo el valor de estos estudios por los resultados que nos ofrece. Listo. Bueno, Jonathan, tú que estás allá directamente trabajando para una compañía, cuéntanos cómo hay que prepararse hoy en día para llevar a cabo un proceso de selección. Bueno, hay muchos factores. Digo que desde el momento en el que yo preparo mi hoja de vida, ya estoy ofreciendo lo mejor de mí para las empresas. Entonces, hay un pequeño dato que las personas omiten y es la elaboración de su hoja de vida debe ser impecable. Y con esto me refiero a no que debe ser súper perfeccionista, con medidas exactas, sino que me refiero a que debe, uno, marcar la diferencia, porque un psicólogo en un proceso de selección, no sé, para un cargo como cajero, yo puedo fácilmente revisar 200, 300 hojas de vida antes de seleccionar a la persona indicada. Entonces llega un punto donde yo miro estas hojas de vida y todo me empieza a parecer como tan monótono que si la persona no me genera un impacto en el instante en que abro su hoja de vida, puede que simplemente por ese hecho yo ya la descarte. Y ahí digamos que entra en una falencia el psicólogo, pero también es por los tiempos que le dan. Antes un psicólogo podía demorarse 2 semanas, 3 semanas en un proceso de selección, pero hoy en día las empresas, digamos que también por la necesidad de cubrir su ambiente laboral, pues te piden que de hoy para mañana ya tengas una persona. Entonces, por eso es que muchas veces el psicólogo tiene a veces entre 30 segundos y un minuto para leer una hoja de vida, y me atrevería a decir que inclusive menos. Menos. Entonces, lo primero, hacer que tu hoja de vida sea diferente, también en el tema de cómo la desarrollas, cómo la creas, y también lo segundo es que mi hoja de vida no puede ser un formato universal. Entonces yo no puedo utilizar la misma hoja de vida que utilicé para servicio al cliente, enviarla para cajero, enviarla para contador, enviarla para asesor comercial, porque son 4 áreas completamente diferentes y por consiguiente el psicólogo que está buscando esos cargos pues necesita información concreta. A mí, por ejemplo, si yo estoy buscando un contador, digamos que sin desmeritar otras profesiones, pero no me serviría de nada saber que hiciste un taller de diseño gráfico en otra universidad, porque ese espacio lo puedes utilizar para llenar información de, ok, tal vez no tengo experiencia, pero de pronto sí logré tener una experiencia informal o tuve conocimientos informales sobre el tema que me interesa cubrir, que en este caso sería, por ejemplo, contabilidad. Entonces, es eso, es entender que la hoja de vida debo crearla específicamente para el cargo que estoy buscando y tengo que, en la medida de lo posible, omitir información que no vaya a ser importante o no vaya a ser relevante, por lo mismo, por lo que te reitero, que el psicólogo hoy en día, por los afanes de cubrir los procesos, pues muchas veces no se puede tomar el tiempo de leer detenidamente pues una hoja de vida. Y también digo que lo primero que uno mira como psicólogo, o al menos lo que yo miro, que digamos que no tengo tantos años de experiencia como otros, pero ya cuento con casi 3 años de experiencia, lo que uno busca revisar es sobre todo el perfil de descripción de la persona. Entonces, si ese perfil a mí me llama la atención, si ese perfil es diferencial, ya lo voy a tener en cuenta para mi proceso de selección. Entonces, digamos que la hoja de vida para estos procesos de reclutamiento es fundamental. Lo segundo es demostrar el interés para la oferta, no decir, o sea, de pronto, yo sé que va a sonar un poco raro, pero sí demostrarle más interés del necesario puede marcar también la diferencia en el sentido de que si yo le digo a mi entrevistador que me da igual que me contrate o no, pues obviamente eso pues va a bajar puntos en el proceso de selección. Y también es importante acá reconocer que la puntualidad es fundamental. O sea, no irse al extremo de estar 2 horas antes, que también ha pasado,
sino estar puntual. Si a mí me dicen a las 3, pues faltando 10, faltando 5 ya estar en el lugar, porque uno nunca sabe qué se puede presentar y esos pequeños puntos también van a marcar la diferencia. Y también es importante que yo esté consciente de que realmente esta oferta es lo que yo busco. Me refiero a que muchas veces la persona por la necesidad de encontrar trabajo, de que me contraten, se mete en cosas que a la final no le gustan o en cosas que a la final piensa que va a ser más fácil de lo que es y terminan aburriéndose a la semana, a las 2 semanas. Y esto significa un desgaste para la persona que invirtió dinero en pasajes, en fotocopias, en todo este proceso y también un desgaste para el psicólogo que le dio, digamos que, esa selección a esa persona para que cubriera el cargo y ahora tiene que volver a empezar el proceso. Entonces también ser muy conscientes de, ok, me están dando una oferta, hago las preguntas pertinentes y si satisface al 100% mis necesidades, pues ok, continuar. Pero yo sé que la necesidad muchas veces está presente y pues lo que uno busca principalmente es encontrar el sustento económico, pero de pronto esperar un poquito más vale la pena. Y tal vez ese tiempo que podrías perder en un proceso que no estás seguro, lo podrías aprovechar en otra posible entrevista que encuentres con un trabajo que realmente te va a satisfacer. Y lo siguiente, cuando ya estés, digamos que en entrevistas y esto, lo reitero, mostrar interés sobre la oferta, no está de más conocer un poco de la historia, entonces averiguar en internet un poco sobre la empresa. O sea, hoy en día en internet te encuentras de todo. Lo reitero, sin irse hasta el extremo de aprenderse de memoria misión, visión, objetivos, porque pues digamos que eso no es relevante, pero sí que yo entienda como psicólogo que la persona hizo al menos el trabajo de ver para qué lugar está yendo a hacer una entrevista. Esto digamos que son factores diferenciales. A veces por pequeñeces uno escoge a una persona y no a otra, porque pueden tener el mismo perfil, pueden tener la misma experiencia, la misma formación académica, pero tal vez verlo más interesado, tal vez verlo con una competencia un poco más de proactividad, es lo que me permite escoger a uno y no a otro. Y si se les da el caso de estar en un proceso donde le realizan un assessment center, que es ponerlos en una situación muy específica para saber cómo reaccionan, háganlo de la forma sincera, o sea, no busquen hacerlo como creen que están esperando que lo hagan, sino como realmente lo harían. Porque uno como psicólogo le es muy fácil identificar cuando una persona está tratando de ser algo diferente a lo que realmente es, o está forzando una respuesta, o está forzando una forma de actuar frente a una situación determinada. Entonces, hoy en día en la virtualidad y en estos procesos que estamos donde no es tan fácil estar de forma presencial, pues también tener acceso a herramientas como portales web de bolsas de empleo, pues también va a facilitar que la persona pueda conseguir ofertas que de pronto antes hubiera conseguido de otra manera. Ujú. Súper, Jonathan, muchísimas gracias por toda la información que nos compartes. En pocas palabras y para complementar un poco más la información, definitivamente es de vital importancia prepararse. Prepararse desde el momento en que tú sabes o te están invitando a participar de un proceso de selección, ¿cierto? Entonces, lo que tú dices es muy valioso. Investiga siempre, o sea, no pierdas nada con investigar sobre la empresa, cómo está posicionada, cuáles son como los principales productos o servicios que tiene una compañía. Lo que tú dices es muy cierto. No se trata de memorizarse, no, venga, este es el objetivo exacto, la misión, los valores corporativos, no. No, no, no. Lo importante es que tú sepas en qué está la empresa, ¿sí? De tal forma que tú también puedas identificar desde tu profesión, desde tus conocimientos, cuál es ese valor agregado, es decir, qué es lo que tú le puedes aportar a la compañía, ¿no? Porque finalmente la empresa y el profesional que te está entrevistando, Jonathan, pues siempre quiere eso, ¿no? Una persona que tenga como un plus, como ese algo que le pueda aportar y que uno se lo pueda imaginar y como verlo ahí, proyectado en esa vacante o en esa posición. Entonces eso es muy importante. Lo que tú nos dices con respecto al currículum vitae también. O sea, de verdad que uno siempre debe estar a la vanguardia, uno siempre debe estar como siendo original, ¿sí? Y no quedándose de pronto, pensaría yo, como en un formato clásico, aburrido, porque lo que tú dices, o sea, uno, y yo te diría que menos, en 5 segundos, tú como profesional inmediatamente sabes si realmente esa persona puede ser la idónea para ocupar una posición, ¿sí? Obviamente nosotros no nos dejamos llevar solo por la hoja de vida o porque está bonita, porque tiene estos colorcitos, porque tiene una foto, no.
pero sí es muy importante que estén los elementos básicos que componen un currículum vitae, ¿sí? Lo que tú dices, el perfil profesional. Eso es como lo primero que tú miras cuando abres una hoja de vida, ¿sí? Cuando abres el correo y miras una hoja de vida, eso es fundamental. Entonces es muy importante que tengas ahí presente cuáles son tus habilidades y tus competencias como profesional, porque es lo primero que nosotros vamos a identificar. Entonces, Jonathan, pues con respecto al currículum vitae, es importante que ese perfil profesional esté muy bien redactado, ¿sí? Es como una breve descripción de cuáles son tus competencias, habilidades a nivel profesional y laboral. Y es lo primero que nosotros, ¿cierto, Jonathan? Revisamos cuando abrimos una hoja de vida. ¿Sí? Por eso la importancia, la coherencia. También estoy totalmente de acuerdo contigo que debe estar muy ajustado ese currículum vitae de acuerdo al perfil o la vacante a la cual te estás postulando, ¿sí? Lo que tú dices, si tú eres un experto en el área comercial, ¿cierto? Pero hay un sinnúmero de vacantes en el área comercial, ¿sí? Entonces, no sé, has trabajado como asesor comercial, has trabajado como director comercial, entonces tienes que enfocar muy bien siempre al nombre de la vacante a la cual te estás postulando, ¿sí? De tal forma que siempre manejes una coherencia entre lo que tú estás expresando y lo que se ve planteado en el currículum vitae. Bueno, Jonathan, entonces, ¿qué te parece si nos compartes algunos tips claves para que podamos tener un proceso de selección exitoso? Perfecto, entonces creo que hay varios tips fundamentales, pero iniciemos como con los básicos, que es construir la hoja de vida para la vacante específica a la cual quiero aplicar. Entonces, desde el diseño de la hoja de vida hasta los conocimientos, digamos que la experiencia profesional que tengo, va a ir enfocada netamente a esta vacante puntual, porque como decíamos, las vacantes pueden variar muchísimo entre ellas y lo ideal es que el psicólogo pueda verme a mí como un plus o como alguien diferente al resto de personas que aplicaron y de esta manera tener mayor posibilidad de iniciar un proceso de selección. También es fundamental que si ya se contactaron conmigo, iniciar un proceso de interés total hacia esta vacante. Es decir, conocer un poco sobre la empresa, conocer un poco la trayectoria que ha transcurrido, conocer un poco más allá de cuál es la vacante que voy a cubrir, qué están esperando de mí, para de esa misma manera, sin llegar a mentir y sin llegar a generar información falsa, pues sí demostrar por qué yo merezco estar en ese puesto. También es fundamental temas como la puntualidad, el buen vestir, porque son atributos que marcan la diferencia y creo yo que lo fundamental, y tú lo acabas de decir, es ser ese plus que necesita la empresa. Demostrar que no solo la empresa me está brindando una oportunidad a mí, sino que yo le estoy brindando a la empresa nuevas herramientas y un elemento que va a permitir que la empresa alcance sus objetivos de una forma, digamos que lo más efectiva posible. Entonces creería yo que estos son los elementos más importantes. Fuera de aprenderse cómo responder una prueba, fuera de aprenderse cómo responder las preguntas, es mostrar interés, mostrar que conozco la vacante y mostrar que soy totalmente sincero con la información que estoy suministrando. Total, o sea, lo más importante es ser integrales y muy honestos y transparentes con las respuestas que damos, porque no sirve de nada que tú mires en internet cómo se resuelve una prueba o cómo se debería responder cuando no estás siendo tú. Y eso nosotros como profesionales lo identificamos. Entonces, muy importante que lo tengas muy presente. ¿Listo? ¿Qué otra cosa así para complementar lo que nos dice Jonathan y que me parece también importante? Y es ya estando en el proceso de selección, ¿sí? Ya estando, por ejemplo, en una entrevista. Si tienes una entrevista con otras personas que también se están postulando para la misma vacante, no te dejes intimidar. Yo pienso que eso es muy importante, Jonathan, porque a veces cuando tú asistes a esas entrevistas por competencias, claro, por supuesto te das cuenta de cuáles son las habilidades, los conocimientos, las experiencias que tiene el otro, ¿cierto? Pero sí, efectivamente uno muchas veces se da cuenta que hay personas mucho más preparadas, pero mira que eso no lo es todo, ¿sí? Entonces, ¿qué te sugiero ahí? Que te prepares, que tengas mucha confianza y seguridad en ti mismo, que participes activamente, yo creo que eso es muy importante, que en lo posible seas tú como el que siempre toma la iniciativa, obviamente respetando las opiniones, los conceptos, las ideas que dan los demás. También es muy importante que puedas como estar en la capacidad de debatir, ¿cierto? Si tienes algo más que agregar a esa respuesta que está dando ese otro aspirante, también pues muy chévere que lo puedas hacer, ¿sí?
Entonces, pienso yo, Jonathan, que esto también deberíamos siempre tenerlo muy presente, ¿sí? No dejarnos intimidar, sino por el contrario, con los conocimientos que ya tenemos, con la preparación, podamos sacar adelante ese proceso y, mejor dicho, que sea una entrevista exitosa. Claramente así es. Bueno, entonces ya para terminar, ¿qué te parece si nos compartes algunas otras recomendaciones que tengas con respecto a este tema? Bueno, yo creo que también es importante lo que tú hablabas de las entrevistas grupales, eh, resaltar el punto en el que hablabas de que no necesariamente la experiencia y los conocimientos del cargo van a ser los determinantes para que escojan a una persona o a otra. Muchas veces es el carisma, la capacidad de conversar, la capacidad muchas veces de contraargumentar al que está respondiendo también esa pregunta sin llegar a ofenderlo, sin llegar a mitigar la importancia de lo que acaba de decir, porque muchas veces piensan que entrar en un proceso de selección es entrar en una guerra campal donde todo vale y realmente no es eso, es demostrar que a través de mi integridad y mi capacidad como persona para demostrar quién soy y lo que valgo, es que eso va a permitir que yo tenga ese plus a la hora de ser seleccionado. Y también es fundamental, creo yo, que entender que si yo sé complementar muy bien mi vida personal con mi vida profesional, voy a demostrar ahí por qué es que vale la pena que yo sea seleccionado y no de pronto otra persona que pueda contar con más experiencia o más conocimientos. Porque cuando hablamos de que debemos construir bien nuestra hoja de vida, también es que podemos encontrar otros elementos en los cuales yo soy muy bueno, que no necesariamente están ligados a la vacante, pero que me pueden generar ese plus. Me refiero a que no sé, tal vez yo tengo capacidad de una buena lectura, no me lo están preguntando como tal para condiciones de la vacante, pero yo sí puedo mostrar que es una habilidad que poseo, que es una habilidad que puede ser importante, y si yo logro demostrarle al psicólogo por qué tal vez esta habilidad es un plus que le sirve a la empresa, pues también estoy marcando la diferencia sin necesidad de opacar a otra persona por eso. O sea, creo que aquí el concepto es no me quiero centrar en pensar en que tengo una competencia con otros, sino que netamente quiero dar lo mejor de mí en este proceso de selección e irse con esa satisfacción de que si me seleccionaron o no me seleccionaron, di lo mejor de mí en todo momento y fui íntegro y en ningún momento tuve necesidad ni de decir mentiras ni de ponerme a inventar cosas que realmente no son. Así es, uno debe ser muy integral y muy transparente de inicio a fin y dar siempre lo mejor, o sea, inicio me refiero desde que tú llegas y el primer contacto que tienes con el entrevistador, un muy buen apretón de mano, una mirada pues siempre como muy asertiva, una comunicación donde realmente se puedan comprender y donde haya una química, porque finalmente yo siento a veces, Jonathan, que es eso. Sí, puede que la persona no tenga la mayor experiencia ni los super conocimientos, ¿cierto? Pero si es una persona que se desenvuelve muy bien, que tiene una comunicación asertiva, que uno logra como sentir esa química, ese agrado por la persona, pues yo creo que ahí hay un punto muy importante y son, pues digamos que puntos a favor también para ese aspirante. Y lo Y es que mismo, aquí, perdón, no, ya termino y te dejo. Entonces, y tranquilo, también tranquilo. quería decir que al final pasa lo mismo, ¿sí? Independiente cómo te haya ido, cómo te sientas, si terminaste en alguna prueba, cómo te sientes. Independiente de eso, lo mismo, despídete súper cordial, demostrando interés en la vacante, en que quedas muy atento con respecto a lo que vaya a pasar con el proceso, ¿sí? Y lo mismo, si puedes con un buen apretón de mano y una sonrisa, lo máximo también. Claramente, porque es que, digamos que para complementar lo que tú dices, yo no sé, listo, no gané este proceso de selección, pero yo no sé si mañana ellos abren otra vacante con un cargo similar y se acuerden de mí por, hombre, esta persona no fue seleccionada, pero en todo momento demostró que valía la pena. Entonces, eso también, Ujú. uno nunca sabe qué depara el destino y esas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia. Y también quería agregar una última cosa y es más fácil enseñarle a una persona cómo ser un profesional que enseñarle a un profesional cómo ser una persona. Y con esto quiero decir que yo no puedo enseñarle a una persona cómo ser amable, cómo ser empático, cómo ser un buen servicio al cliente, pero sí puedo enseñarle cómo manejar Excel, cómo manejar un computador, cómo manejar herramientas técnicas, que a la final lo que yo busco como empresa es una persona que sea persona y que por encima de todo
su valor agregado sea la integridad de la que tanto hemos hablado aquí. Así es, Jonathan, no, pues muchísimas gracias por hacer parte de este proyecto. De verdad que fue todo un gusto haberte tenido como invitado. Gracias por enriquecernos con tus conocimientos y experiencia. Muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta, por invitarme en este espacio donde creo que se está haciendo una labor muy importante al construir un conocimiento que le va a servir a muchísimas personas, que aquellos que estén viendo este video pues también lo compartan con sus seres queridos, con las personas que conozcan, que crean que están buscando trabajo y necesitan estas herramientas y necesitan este conocimiento para saber de pronto cómo marcar la diferencia la próxima vez que los llamen para una entrevista. Bueno, cuéntanos por dónde te podemos encontrar, por tus redes sociales, algún número. Bueno, fundamentalmente por PsychoU, que es el proyecto al que le estoy dedicando casi el 100% de mi tiempo. Nosotros estamos como PsychoU002. También pueden hablarnos a través de nuestro correo electrónico psychou02@gmail.com. Ahí también estamos enfocados en temas no solo de construir contenido, sino también de hacer asesorías de psicoterapia, de acompañamiento psicológico y de intervención terapéutica. Entonces, para los que necesiten, con mucho gusto estamos ahí. Subimos contenido en nuestras redes sociales casi que a diario, así que sería muy valioso para nosotros que ustedes vengan y aprendan un poco del contenido que tenemos para ustedes. Y también he visto por ahí que están en TikTok, hacen, digamos que contenido muy interesante. Cuéntanos cómo los encontramos por TikTok. En TikTok también, por PsychoU002. O sea, literalmente con ese nos encuentran en TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Creo que no se nos escapa ninguna. En TikTok, digamos que buscamos a través de esta plataforma que es tan viral en estos momentos de pandemia, pues acercarnos a la gente con datos curiosos. En Facebook e Instagram tratamos de a través de las cápsulas mostrarles un poco de información vital, como lo es aprender sobre primeros auxilios, aprender a identificar cuando me están manipulando emocionalmente, y también en YouTube hacemos videos de todo tipo de contenido, videos de contenido académico, videos donde demostramos herramientas para las personas. Por ejemplo, tenemos contenido también muy interesante sobre cómo detectar el acoso laboral, que hoy en día puede ser tan sutil, pero también identificar esas pequeñas señales nos pueden ayudar a detener algo que más adelante puede ser bastante perjudicial. Así que nada, los esperamos con el mayor de los gustos en todas nuestras redes sociales, y si pueden, también compártanla con sus conocidos. Así es, no, pues muchas felicitaciones por ese emprendimiento que Jonathan y su equipo están teniendo hoy en día. Les deseo muchísimos éxitos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente por tenernos en cuenta y te deseamos éxitos en tu proyecto. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, mi querida comunidad, mis amigos, nos vemos en un próximo video. Eso quiere decir el próximo jueves, para que estén muy pendientes porque les traigo otra invitada y otro súper tema que sé que les va a gustar mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.